Mi suegra intentó destruir mi matrimonio, ahora nunca conocerá a su nieto. Ella tramó, mintió e incluso pagó a una mujer para seducir a mi esposo, solo para separarnos. Cuando su plan fracasó, perdió a su hijo, a su familia y su reputación. Ahora, estamos esperando a nuestro primer hijo, y ella nunca será parte de nuestras vidas. Llevaba 3 años esforzándome por conseguir este ascenso, trabajando horas extras, aceptando proyectos adicionales y haciendo todo lo posible para demostrar mi valía. Y finalmente, todo ese esfuerzo dio frutos. Cuando mi jefe me llamó a su oficina hace 2 semanas y me dijo que lo había conseguido, apenas pude contener la sonrisa de oreja a oreja. Por supuesto, mi esposo, Alejandro, fue la primera persona a quien se lo conté. Estaba increíblemente orgulloso, levantándome del suelo en un abrazo eufórico en cuanto le di la noticia. Ambos sabíamos que esto no era solo un cambio de título, venía con un aumento salarial significativo, uno que por fin nos permitiría pensar en comprar una casa más grande e incluso planear unas vacaciones de verdad, algo que no habíamos hecho en años. Naturalmente, queríamos celebrarlo. Así que Alejandro y yo decidimos organizar una pequeña fiesta en casa, invitando a nuestras familias y algunos amigos cercanos. La noche de la fiesta, todo salió perfecto, la comida, las bebidas, la compañía. La gente me felicitaba, brindaban, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente realizada. Y entonces, mi suegra, Carmen, abrió la boca. Había estado inusualmente callada durante toda la noche, merodeando cerca de la mesa de comida, sorbiendo una copa de vino. Pero cuando hubo un breve silencio en la conversación, se volvió hacia mí con esa sonrisa exageradamente cortés que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo inapropiado. ¿Cuánto te están pagando ahora?, preguntó sin rodeos, como si estuviéramos hablando del clima. La habitación quedó en silencio. Mi suegro, Manuel, de inmediato la codeó, murmurando algo sobre lo inapropiado de la pregunta. Pero Carmen lo ignoró con un gesto, manteniendo la mirada fija en mí, esperando una respuesta. Dudé un segundo. En circunstancias normales, habría esquivado la pregunta con una respuesta vaga como, «es un buen aumento». Pero con Carmen, las cosas eran diferentes. Nunca le caí bien, me toleraba, en el mejor de los casos, y sabía que en secreto deseaba que Alejandro se hubiera casado con otra persona. Durante años me había mordido la lengua, dejando pasar sus comentarios, pero esa noche decidí darme un pequeño gusto. Así que le di la cifra exacta. Su expresión no cambió, pero vi un leve tic en su mandíbula, el apretón sutil de su mano alrededor la copa de vino. Pues, qué bien por ti, dijo con voz tensa, antes de volver su atención a su bebida. Asumí que ahí terminaría todo. Debería haber sabido que no. Unos días después, la noche de la misma fiesta, Carmen me apartó justo cuando iba a servirme otra copa. Llevaba la misma sonrisa cortés en el rostro, pero sus ojos estaban más afilados esta vez, calculadores. He estado pensando, comenzó, ladeando ligeramente la cabeza. Ahora que ganas tanto dinero, sería justo que ayudaras con los gastos universitarios de Sofía. Sofía era la hermana menor de Alejandro. No éramos cercanas. De hecho, apenas hablábamos a menos que fuera necesario, y sabía perfectamente que quería estudiar en una universidad privada fuera del país. Solté una risa corta e incrédula, pensando al principio que Carmen estaba bromeando. Pero su expresión seguía siendo seria. Oh, y no hablo solo de la matrícula, continuó, como si mi risa hubiera sido una señal de aliento. Me refiero al alquiler, la comida, los libros. Todo. Nos quitaría un gran peso de encima. Parpadeé, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quieres que pague la Universidad de Sofía?, repetí, asegurándome de haber entendido bien. Carmen asintió, con la sonrisa intacta. Negué con la cabeza de inmediato. No, eso no va a pasar. Su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué no? Solté un suspiro, intentando mantener la calma en mi voz. Porque Sofía no es mi responsabilidad. Si alguien debe pagar su educación, son tú y Manuel. No yo. Los labios de Carmen se apretaron en una fina línea, y por un momento, pensé que lo dejaría estar.
Pero entonces dio un paso más cerca y bajó la voz a un murmullo cortante. Ahora ganas más que suficiente. Le debes a la familia ayudar. La miré incrédula. No le debo nada a nadie, Carmen. Sus ojos centellearon. Estás siendo increíblemente egoísta. Ni siquiera parpadeé. Entonces supongo que soy egoísta. Me giré y me alejé, esperando que lo dejara pasar o que fuera a quejarse con Alejandro. Lo que no esperaba era que irrumpiera en la sala y convirtiera todo en un espectáculo público. Apenas tuve tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir antes de que Carmen entrara a la sala con pasos firmes, sus tacones resonando en el suelo, llamando la atención de todos. Al principio, pensé que solo iba a buscar a Alejandro para hablar en privado como hacía siempre, pero luego hizo algo que nunca vi venir, alzó la voz para que todos la escucharan. No puedo creer, empezó, su voz temblando con una rabia apenas contenida, que mi hijo se haya casado con alguien tan egoísta, tan desagradecida, tan miserable. La sala quedó en completo silencio. La música, las conversaciones, las risas, todo se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia mí. Me quedé congelada, aún con la copa en la mano, tratando de asimilar lo que estaba pasando. Durante años supe que Carmen no me apreciaba, pero hasta ese momento había sabido mantener las apariencias. Se mostraba amable en público, guardaba sus comentarios pasivo-agresivos para los momentos a solas y siempre mantenía la imagen de una madre, dulce y preocupada. Pero ahora estaba dejando salir todo y ya no había marcha atrás. Se volvió hacia Alejandro, señalándolo con el dedo, como si él tuviera algo que ver con esto. ¿Acaso sabes con quién te casaste? ¿Te das cuenta del tipo de persona que es? No le importa esta familia. No le importas tú, solo le importa ella y su maldito dinero. Alejandro no se movió, no dijo ni una palabra. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas en puños a los lados, pero se mantuvo completamente inmóvil. La estaba dejando cavar su propia tumba, y yo también. Pero Carmen no había terminado. Se giró de nuevo hacia mí, su rostro rojo de furia. He hecho todo por ti. Te recibí en esta familia con los brazos abiertos, a pesar de que lo único que has hecho es alejar a mi hijo de nosotros. Y ahora, después de todo lo que hemos hecho por ti, y ni siquiera puedes hacer esto por nosotros. Y fue en ese momento cuando todo cambió. Esa parte casi me hizo reír. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿De qué estaba hablando? Me casé con su hijo, no con ella. No pagó mi educación, no ayudó en mi carrera y, desde luego, no fue ningún tipo de apoyo emocional. Aún así, no dije nada. Los ojos de Carmen se clavaron en los míos, esperando, casi rogándome que discutiera con ella, que me defendiera, que le diera algo contra lo que luchar. Pero no lo hice. La dejé hablar, la dejé desahogarse, la dejé decir en voz alta todo lo que claramente había estado guardando durante años. Y fue entonces cuando llevó todo un paso más allá. Aspiró hondo, mirando a los invitados atónitos. Siempre tuve mis dudas sobre ella. Siempre. Desde el principio pude notar que solo estaba usando a mi hijo, que nunca fue realmente parte de esta familia. Ni siquiera le gustamos, solo finge. Se pone esa carita dulce, pero la verdad es que ha intentado alejar a Alejandro de nosotros desde el día en que se casaron. Un murmullo recorrió la habitación. Algunas personas parecían incómodas, otras sorprendidas, y unas pocas simplemente horrorizadas. Vi a mi suegro, Manuel, parado a un lado, su expresión impasible, sus labios apretados en una línea tensa. No la estaba deteniendo. Nadie la estaba deteniendo. Carmen volvió a mirar a Alejandro, desesperada por obtener su apoyo, pero él seguía sin moverse. Soltó un resoplido frustrado y luego bajó la voz a un susurro venenoso. Y tú simplemente la dejaste hacerlo. La dejaste alejarte de nosotros. Dejaste que te manipulara para que abandonaras a tu familia. Los ojos de Alejandro se encontraron con los míos por un breve instante, y en ese segundo vi algo cambiar. Había llegado a su límite. No sabía qué iba a decir. No sabía si la enfrentaría, si me defendería o si simplemente le pediría que se fuera. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Manuel dio un paso al frente.
Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. Manuel avanzó, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Basta, Carmen». Carmen se volvió hacia él, con la boca todavía medio abierta, lista para escupir otra acusación, pero algo en su tono la hizo dudar. No estaba simplemente molesto, estaba furioso. Sus manos estaban apretadas en puños, su expresión oscura e inflexible. «Ya te has humillado suficiente», continuó, su voz baja pero firme. «Y ahora que decidiste ventilar la ropa sucia delante de toda la familia, tal vez sea hora de que todos escuchen la verdad». El rostro de Carmen palideció al instante. «Manuel, no». «Oh, si lo haré», la interrumpió con brusquedad. «¿Quieres hablar de la Universidad de Sofía, de cómo no tenemos dinero para pagarla? Muy bien. Hablemos de por qué ya no lo tenemos». Un murmullo de confusión recorrió la sala. La gente empezó a mirarse entre sí, susurrando. El pecho de Carmen subía y bajaba rápidamente, sus manos se retorcían mientras daba un paso nervioso hacia atrás. «Este no es el momento». Manuel la ignoró por completo. «Para aquellos que no lo saben, hace años aparté dinero para la universidad de nuestros hijos. Lo planeé con cuidado, me aseguré de que fuera suficiente para que terminaran sus estudios. Pero hace un par de años, tuve que retirar una gran parte de ese fondo para cubrir un problema legal». Otro murmullo recorrió la sala. ¿Un problema legal? Nadie había escuchado hablar de ningún problema legal. Se me revolvió el estómago al ver la expresión de Carmen, el puro pánico en sus ojos. Sabía exactamente lo que estaba por venir. Manuel se giró hacia Alejandro y hacia mí. «Y ustedes deben saber algo, todo fue por culpa de ella». Carmen soltó un jadeo agudo. «Eso no es justo». «Cállate, Carmen». La voz de Manuel retumbó en la sala, silenciándola al instante. Alejandro se tensó a mi lado, todo su cuerpo rígido, como si se estuviera preparando para un golpe. «Papá, ¿de qué estás hablando?» Manuel dejó escapar un suspiro largo antes de hablar. «No te lo dije en su momento porque no quería romperte el corazón, pero mereces saberlo. Tu madre intentó arruinar tu matrimonio». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, sofocantes. Algunas personas soltaron audibles jadeos, otras se quedaron quietas, esperando a que continuara. Las cejas de Alejandro se fruncieron. «¿Qué?» La mandíbula de Manuel se tensó. «Ella orquestó todo. Esa mujer, la que trabajaba en mi empresa, la que siempre intentaba acercarse a ti, no se enamoró de ti por casualidad. Fue tu madre quien la puso en tu camino». Se me secó la garganta. Recordaba a esa mujer. Había sido persistente. Siempre encontraba excusas para hablar con Alejandro, enviándole mensajes constantemente, cruzando límites incluso después de que él dejó en claro que no estaba interesado. En su momento, solo pensamos que estaba obsesionada con él. Alejandro incluso bromeaba sobre ello al principio, creyendo que era algo inofensivo. Pero ahora sabía la verdad. Alejandro dio un paso lento hacia adelante, su voz peligrosamente calmada. «Explícate». Manuel suspiró. «Tu madre la conoció en una fiesta de la empresa, la vio mirándote y decidió que podía usarla. Consiguió su número, la contactó después y le hizo una oferta. Le dijo que le pagaría si lograba distraerte de tu matrimonio». Un silencio atónito se apoderó de la sala. Carmen parecía querer desaparecer en el suelo. Los puños de Alejandro se apretaron. «Mientes». «Ojalá lo hiciera». Manuel se pasó una mano por la cara. «Esa mujer al principio se negó. Pero tu madre le dijo que si no colaboraba, se aseguraría de que perdiera su trabajo. La amenazó. Al final, cedió y empezó a hacer exactamente lo que Carmen quería, coquetear contigo, traspasar límites, cualquier cosa para que te interesaras en ella». La respiración de Alejandro se volvió superficial, su rostro era una máscara impenetrable. «¿Por qué?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué demonios haría eso?» Manuel negó con la cabeza. «Porque nunca quiso que tu matrimonio durara. Pensó que si lograba meter otra mujer en tu vida, eventualmente engañarías a tu esposa,
o al menos te distraerías lo suficiente como para empezar a dudar de tu relación. El peso de sus palabras cayó sobre mí, sobre Alejandro, sobre todos en la habitación. De repente, Carmen estalló en lágrimas, cubriéndose el rostro con las manos. No era así. Yo solo quería protegerte, Alejandro, no pensé que llegaría tan lejos. ¿Solo querías manipular mi matrimonio? La voz de Alejandro era gélida. ¿Pensaste que podías pagarle a una desconocida para que me alejara de mi esposa, y que nunca me enteraría? Carmen negó frenéticamente con la cabeza, sus sollozos aumentando. Tenía miedo, pensé que ella te alejaría de nosotros. Yo solo quería mantener a mi familia unida. Manuel resopló. Oh, sí, la mantuviste unida, hasta el momento en que esa mujer te demandó. Varias personas en la sala jadearon. Carmen se quedó petrificada. Manuel, con voz agotada, sentenció, porque adivina qué. Cuando dejó la empresa, se dio cuenta de lo que la habían obligado a hacer. Tomó acciones legales. Y para evitar que esto llegara a los tribunales, para evitar que arrastraras a la familia a un escándalo público, tuve que llegar a un acuerdo. Le pagué. Y ahí fue a parar el dinero de la Universidad de Sofía. Una ola de horror recorrió la sala. Y fue en ese momento que Carmen lo perdió todo. Carmen empezó a hiperventilar, sacudiendo la cabeza una y otra vez. Yo no quería que terminara así, solo estaba tratando de ayudar, no fue mi intención. No, tú intentaste destruir un matrimonio, dijo Manuel con voz firme, implacable. Y ahora, has destruido tu propia reputación. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado, mirando desesperadamente a su alrededor, pero nadie, ni siquiera sus familiares más cercanos, le devolvió la mirada. Y entonces, por primera vez desde que entró en la casa, se quedó completamente en silencio. Por un momento, toda la sala se congeló en una quietud absoluta, como si todos todavía estuvieran procesando lo que acababa de ocurrir. Carmen se quedó ahí, con la respiración entrecortada, su mirada saltando de Manuel a Alejandro, a mí, a los demás miembros de la familia, buscando a alguien, cualquiera, que aún estuviera de su lado. Pero nadie habló. Nadie se movió. Nadie la salvó. Y entonces, de repente, huyó. Se giró sobre sus talones y salió disparada de la casa, tropezando con sus propios pies en su intento desesperado por escapar. La puerta principal se cerró de golpe tras ella, y con eso, desapareció. Un tenso y pesado silencio quedó en el ambiente tras su partida. Nadie sabía muy bien qué decir. Luego, poco a poco, comenzaron los murmullos. Algunas de las tías de Alejandro intercambiaron miradas horrorizadas, negando con la cabeza en incredulidad. Uno de sus tíos murmuró algo por lo bajo sobre cómo siempre supo que Carmen era controladora, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Una prima, que siempre había sido especialmente cercana a ella, suspiró y se frotó las sienes antes de decir finalmente, no creo que pueda mirarla a la cara ahora mismo. Uno a uno, las personas expresaron su asombro, su disgusto, su decepción. Quedó claro que Carmen había logrado alejar a todos. Manuel, aún de pie en el centro de la sala, exhaló profundamente y se pasó una mano por el cabello. Parecía agotado, como si este momento fuera algo que había temido durante años. Cuando finalmente habló, su voz sonó baja y cansada. Debí habérselos dicho antes. Yo simplemente no sabía cómo. Miró a Alejandro, luego a mí, con culpa evidente en sus ojos. Lo siento. Alejandro asintió una sola vez, su rostro inexpresivo. Necesitamos tiempo. Manuel vaciló, luego asintió lentamente en respuesta. No discutió, no intentó convencernos de lo contrario. Solo parecía un hombre que había perdido el control de todo y no sabía cómo arreglarlo. Tras una breve pausa, se dio la vuelta y se marchó en silencio. La fiesta había terminado. Las personas comenzaron a irse, murmurando entre ellas, lanzándonos miradas de disculpa en su camino a la puerta. Apenas registré nada de eso. Mi mente seguía girando, tratando de procesar la absoluta locura de lo que acababa de ocurrir. Cuando la casa quedó finalmente vacía, solo estábamos Alejandro, mis padres y yo. Mi padre suspiró, negando con la cabeza.
No necesitas esa clase de toxicidad en tu vida. Mi madre apretó mi mano. Cortar todo contacto es la mejor decisión. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Alejandro y yo hablamos hasta la madrugada, sentados en el sofá, repasando una y otra vez lo que había pasado. Y cuando el sol empezó a salir, ambos sabíamos la verdad. No había vuelta atrás. No quedaba nada que salvar. Cualquier diminuto hilo de obligación que alguna vez sentimos hacia Carmen se había roto. Había hecho demasiado, causado demasiado daño, y en este punto, lo mejor que podíamos hacer era apartarla de nuestras vidas por completo. No más visitas familiares. No más reuniones forzadas en las fiestas. No más fingir. Por primera vez en años, sentí alivio. Pero, por supuesto, no todos lo vieron de la misma manera. Sofía, la hermana menor de Alejandro, estaba furiosa. No había estado en la fiesta, ni siquiera se molestó en aparecer, pero a la mañana siguiente, el teléfono de Alejandro explotó con mensajes de ella. En cuanto contestó, empezó a gritarle. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste quedarte ahí parado y dejar que humillaran a mamá así? ¿Cómo pudiste darle la espalda? Alejandro se frotó el puente de la nariz. Sofía, ¿escuchaste siquiera lo que hizo? ¿Pusiste atención a lo que dijo papá? No me importa nada de eso, espetó ella. Sigue siendo nuestra madre, ¿y qué hay de mí, ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Quién va a pagar mi universidad? Yo estaba parada junto a Alejandro, lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra, y esa última parte me hizo hervir la sangre. ¿Eso era lo que le importaba? ¿No la moralidad, no la traición, no la absoluta locura de lo que su madre había hecho? ¿Solo el dinero? Alejandro dejó escapar una risa amarga. ¿Hablas en serio? ¿De verdad sigues pensando que mi esposa debería pagar tu universidad? Pues alguien tiene que hacerlo, espetó Sofía. Y ya que mamá y papá no pueden, gracias a ustedes dos. La mano de Alejandro se tensó alrededor del teléfono. Ese es un problema de mamá, no nuestro. Y si quieres culpar a alguien, culpa a ella, no a mí. Sofía dejó escapar un sonido de frustración. Esto es culpa tuya, dejaste que lo arruinara todo y ahora simplemente nos abandonas. No estoy abandonando a nadie, dijo Alejandro con firmeza. Estoy eligiendo alejarme de personas tóxicas. Si no puedes entender eso, ese es tu problema. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y luego, justo antes de colgar, Sofía murmuró, «Eres un traidor». Alejandro suspiró y tiró su teléfono en el sofá. Pude ver el dolor en su rostro, la comprensión de que había perdido a su hermana, al menos por ahora. Apreté su mano y él la apretó de vuelta. «Hiciste lo correcto», susurré. Y ambos lo sabíamos. Sofía siguió intentando contactarlo después de eso. Cuando dejó de responder, empezó a enviar correos electrónicos, a usar números distintos, incluso a escribirle a sus amigos para intentar que hablara con ella. Pero Alejandro se mantuvo firme. Había tomado su decisión, y yo también. Habíamos terminado con todos ellos. Pasó una semana en completo silencio, y justo cuando pensé que por fin estábamos libres del caos, Manuel apareció en nuestra casa. Parecía cansado, más viejo de repente, como si el peso de la última semana lo hubiera desgastado por completo. Alejandro y yo habíamos esperado algo así, pero ninguno de los dos tenía ganas de enfrentarlo. Aún así, lo dejamos entrar. Se sentó, se pasó una mano por la cara y exhaló como si estuviera a punto de decir algo que había ensayado decenas de veces. Ella quiere disculparse, dijo finalmente, mirándonos a ambos con una expresión casi suplicante. Ni Alejandro ni yo reaccionamos. Ya habíamos decidido que no queríamos escuchar nada de Carmen. Pero Manuel no había terminado. Ha estado miserable, continuó. Desde esa noche no ha podido comer, apenas duerme. Lo interrumpí. Ese no es nuestro problema. Manuel hizo una mueca, como si no hubiera esperado que fuera tan directa. Sé que los lastimó, dijo con cuidado. Sé que lo que hizo fue imperdonable. Pero es su familia. Y cuando la familia comete errores, les damos la oportunidad de enmendarlos. Solté una risa sin humor.
Carmen no cometió un error, Manuel. Tomó una decisión. Una decisión calculada y maliciosa. Y no solo me lastimó a mí, intentó destruir mi matrimonio. Perdió el respeto de su familia. Eso fue su culpa. No la nuestra. Manuel suspiró, derrotado. Y Alejandro finalmente habló. No, papá. Lo único que lamento es no haberla apartado antes. Y con esas palabras, supimos que no había marcha atrás. Manuel parecía querer discutir, pero había algo en el tono de Alejandro, en la firmeza de sus palabras, que le indicó que no valía la pena insistir. Se quedó sentado un momento, procesando la situación, y luego sacudió lentamente la cabeza. «Están cometiendo un error», murmuró. Crucé los brazos. El único error que cometimos fue permitirle tratarnos así durante años. Manuel suspiró otra vez, pero no insistió más. Se levantó, se pasó una mano por el cabello y finalmente dijo, «Si cambian de opinión, saben dónde encontrarnos». Luego, salió por la puerta. Alejandro no se movió durante un largo rato después de que su padre se fue. Yo tampoco. Solo nos quedamos sentados en silencio, dejando que la certeza de nuestra decisión se asentara en nuestras mentes. Y entonces, como si fuera una señal, el teléfono de Alejandro vibró. Era Sofía. Los mensajes llegaban uno tras otro, en ráfaga, su furia goteando a través de la pantalla. Han destruido nuestra familia por completo. Dejaste que la humillaran y ahora la ignoras. ¿Qué clase de hijo hace eso? ¿Qué tipo de esposo permite que su esposa lo aleje de su madre? Eres patético. Alejandro suspiró y la bloqueó sin responder. Pero no terminó ahí. Durante los días siguientes, Sofía encontró nuevas formas de contactarlo, correos electrónicos, números falsos, incluso mensajes a sus amigos para que intentaran convencerlo de hablar con ella. Lo llamó un cobarde, dijo que yo lo estaba manipulando, que había dejado que la avaricia nos corrompiera. Era irritante, pero al mismo tiempo, era triste. Se aferraba desesperadamente a la idea de que su madre era una víctima en lugar de enfrentar la verdad. Pero no íbamos a ceder. Alejandro se mantuvo firme y yo también. Los cortamos de nuestra vida por completo, sin más explicaciones, sin segundas oportunidades. Y por primera vez en años, nuestras vidas finalmente se sintieron más ligeras. Pasaron 7 meses, y en todo ese tiempo no recibimos una sola palabra de Carmen ni de Manuel. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un intento indirecto de comunicarse a través de otros familiares. Después de la última conversación con Manuel, esperábamos que intentaran de nuevo, que mandaran disculpas falsas, que intentaran manipularnos con culpa, que rogaran por una segunda oportunidad. Pero no lo hicieron. Simplemente desaparecieron. Y, sinceramente, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sin el peso de su drama sobre nosotros, la vida fue más fácil. Alejandro y yo florecimos. Nuestra relación se sintió más fuerte que nunca, sin la constante tensión que su madre siempre traía consigo. Viajamos, empezamos a planear el futuro y por primera vez sentimos que estábamos viviendo para nosotros, no para las expectativas de nadie más. Y entonces, hace unas semanas, descubrí que estaba embarazada. No puedo describir la sensación. Fue pura felicidad, mezclada con un poco de sorpresa y una oleada de emoción. Alejandro estaba eufórico cuando se lo dije, me levantó en brazos, girando conmigo en la cocina, riendo como un niño. Fue un momento perfecto, intacto por el pasado, por las personas que tanto habían intentado hundirnos. Cuando finalmente anunciamos el embarazo de manera pública, solo un post sencillo, nada ostentoso, la noticia se difundió rápidamente entre familiares y amigos. Mis padres estaban encantados, los familiares de Alejandro nos enviaron felicitaciones, los amigos nos escribieron con entusiasmo. Pero de Carmen y Manuel, nada. Ni un solo mensaje. Ni siquiera un intento falso de acercarse, de fingir que les importaba. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque todas sus palabras sobre la familia, sobre cómo nosotros éramos los que los abandonamos, sobre cómo Alejandro era un mal hijo, al final no significaban nada. Si realmente les importara la familia, si de verdad quisieran estar presentes,
Este era el momento en el que habrían dejado su orgullo a un lado. Pero no lo hicieron. Porque nunca se trató de la familia. Siempre se trató de control. Y ahora que ya no lo tenían, tampoco tenían motivos para involucrarse. Alejandro y yo hablamos sobre eso, pero para ser sinceros, no nos importó. Habíamos tomado nuestra decisión hacía meses. Y ahora, al mirar hacia adelante, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Estábamos a punto de formar nuestra propia familia, una basada en amor, respeto mutuo y apoyo real, no en manipulación ni en obligaciones impuestas. Carmen y Manuel se excluyeron a sí mismos de nuestras vidas. Y no íbamos a dejarlos volver. No ahora. No nunca. Y, sinceramente, se sentía increíble.